Podemos decir buenos días para cambiar un poco el saludo de bienvenida. Siempre decimos buenas tardes, hoy les decimos buenos días. Son la 1 de la tarde, es la 1 de la tarde aquí en Buenos Aires. Y nos reunimos para compartir en este mediodía y en esta tarde de hoy, que aquí en Buenos Aires, a pesar de ser otoño, está primaveral, para justamente recibir a Miguel Martí, que aceptó a través de Ariel Vecchio, que es quien organiza este ciclo de conferencias al que titulamos Aportes de la filosofía antigua a la hermenéutica. Y entonces, sin más protocolo que ese, o que le voy a dar la palabra a Ariel para que haga la presentación de Miguel. Miguel, ya te pedimos permiso para vocearte, así que te queremos agradecer que hayas aceptado esta invitación, y que suponemos que no será la primera y la última, sino solo la primera. Y bueno, Ariel va a estar quizás, decíamos recién antes de comenzar con la grabación, con la cámara sin su presencia, es decir, con la cámara apagada, porque está en Colombia cumpliendo tareas académicas, y donde se encuentra tiene conectividad un poco inestable. Entonces, Ariel, te paso la palabra, y luego la coordinación de la ronda de preguntas y de comentarios. Si querés, me pasás el testimonio a mí por el tema de la conectividad, para que sea más amable y que no haya como interrupciones o micro cortes de conexión. Gracias, Excelente, Miguel, Laura. y gracias, Ariel, por esta coordinación también. Bueno, en principio, muchas gracias, como siempre, al Centro de Hermenéutica, al equipo, a Marina, a Diego, a Laura, por permitirnos, bueno, tener un espacio en el cual compartir y poner en diálogo nuestras investigaciones. Digo, sin el trabajo que está detrás de escena, nada de esto se podría, en fin, llevar a cabo. Así que, como siempre, un genuino agradecimiento. También quiero agradecer al colega Miguel Martí por participar de este encuentro. El ciclo de conferencias apunta a, como bien lo dice el título, es bien claro, apunta a que podamos ejecutar algún tipo de conexiones acerca del modo en el cual quizás es reapropiada la filosofía antigua de modo productivo por la hermenéutica contemporánea. En esta oportunidad ya hemos tenido otros encuentros, por ejemplo, Miquel Solans, que se encuentra aquí con nosotros muy amablemente, también ha participado. En aquella oportunidad habló de la reapropiación heideggeriana del sofista de Platón, y una conexión muy interesante con la dialéctica platónica. En esta oportunidad, el profesor y doctor Miguel Martí nos va a presentar su investigación, cuyo título es De los Pace aristotélicos a la Beginnlichkeit heideggeriana, la doctrina aristotélica de la afectividad y su recepción crítica en la concepción heideggeriana de la comprensión afectivamente dispuesta. Voy a leer el pequeño resumen. Según el acercamiento cristiano a lo que podríamos denominar el problema del autoconocimiento, el ser humano comparece ante sí mismo de varios modos, pero el originario no corresponde a la constatación teórica, sino al encontrarse uno mismo, comprendiéndose ya afectivamente y en el mundo. Con el fin de abordar la cuestión del ser propio del Dasein, Heidegger encontró en la filosofía de Aristóteles, sobre todo en su vertiente práctica, claves y conceptos que resultaron cruciales para la exposición ya madura de dicha cuestión en Ser y Tiempo. Son conocidas dichas conexiones ya desde la publicación en 1984 del célebre libro de Franco Volpi, Heidegger e Aristóteles, y algunos de ellas han sido investigaciones en profundidad en el ámbito hispanohablante por autores posteriores como Alejandro Vigo, Ramón Rodríguez, Ángel Solocozzi. En cambio, algunas de estas recepciones conceptuales suelen ser minusvaloradas e incluso soslayadas. Es el caso de la conexión entre el análisis de los Pace
que Aristóteles realiza en la retórica y la asimilación crítica de Heidegger en orden a la formulación de su concepción de disposición afectiva. Miguel Martí Sánchez es doctor en filosofía, mención internacional por la Universidad de Navarra. Realizó su tesis doctoral con el profesor Alejandro Brigo sobre los usos y significados de la unidad, Togen, en la filosofía aristotélica. Recibió una beca de formación del Ministerio de Educación del Gobierno de España, del 2012 al 2016, para la realización del doctorado y realizó una instancia de investigación como doctorado en la Universidad de Bonn, bajo la supervisión del profesor Christoph Horn. Ha sido profesor ayudante de la Universidad de Navarra y en el Centro de Estudios Teológicos de San Agustín, y actualmente es profesor de Filosofía y Lógica en la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. Los ámbitos principales de su investigación son ontología y ética de Aristóteles, la dialéctica como método de investigación filosófica en el Corpus Aristotelicum, y la recepción de Aristóteles en el pensamiento alemán, Hegel, Brentano y Heidegger. Dicho lo cual, me llamo a silencio y escuchamos y agradecemos nuevamente a Miguel por acercarse y compartir sus investigaciones. También agradezco a todos y a todas por participar de este encuentro, en un horario que quizás para Buenos Aires es complicado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al Centro de Hermenéutica y también a Ariel por la invitación. Para mí es muy agradable estar aquí porque alguno de las personas que quizá más admiro en el ámbito académico, como es Alejandro, o algunos amigos como puede ser el mismo Ariel o Miquel, han participado aquí o incluso están organizándolo. Y poder ser parte de eso me agrada mucho y me da mucha alegría. Hemos hablado antes, Laura, que si te encargabas tú del texto, si prefieres lo voy a hacer yo, porque así puedo yo subir y bajar el texto y para que no estemos, porque si no, como he pensado después, voy a estar haciendo referencia a veces arriba y abajo, lo comparto yo ahora mismo y así ya está. Yo espero saber hacerlo y bien. Entonces, antes de empezar directamente con el tema que está en el resumen que ha leído Ariel, sí que me gustaría, claro, hacer alguna referencia de dónde procede esto, porque creo que puede aclarar un poco en algunos aspectos cuál es el interés que hay detrás y el motivo de que me decidiese a escribir sobre ese tema. Bien, el origen es un breve capítulo de libro o artículo que escribí para un homenaje a Alejandro Vigo. Y claro, cuando me pidieron que colaborase, estos homenajes a veces pueden ser, yo los pienso así, ¿no? Con que uno más o menos tiene algo ya escrito y entonces le viene perfecto para encontrar un sitio donde publicarlo. Eso puede pasar a veces. Y otras veces el redactar algo que de hecho tenga en cuenta lo que el autor al que se hace el homenaje, las publicaciones que haya podido hacer y de alguna manera recoger eso e introducirlo en el trabajo. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con Alejandro Vigo varios años y conozco ni mucho menos todo lo que ha escrito, porque ha escrito más de lo que yo podré escribir, estoy seguro, y varias personas harían falta, ¿no? Pero lo poco que conozco, que he intentado familiarizarme con ello, me ha resultado siempre muy interesante para yo mismo intentar seguir investigaciones por mi parte. Y buscando ese punto de conexión en el cual poder trabajar sobre algo y que al menos yo pudiese aportar también algún aspecto, llegué a un par de textos importantes, yo diría, dentro de su producción, sobre todo uno de ellos, que era la tesis doctoral que redactó en Heidelberg sobre la ética de Aristóteles, sobre todo la ética Nicómaco y la interpretación que se hacía allí, sobre todo a partir de la relación entre acción y tiempo. Y después un artículo que publicó hace ya unos años en Estudia Heideggeriana, en el que precisamente abordaba, en el caso de Heidegger, la relación entre, si yo no recuerdo mal, afectividad, comprensión y lenguaje.
Y hablaba, bueno, de estos tres aspectos que aparecen ya en Ser y Tiempo, que son la Befindlichkeit, el Verstehen y la Rede, y trataba de establecer una conexión alrededor de eso y del término este que acuñó Lask y que luego él toma, que es el de aletheología. Bueno, entonces, en esos dos textos, tomando inspiración en ellos, vi que, y que yo haya sido aquí, haya descubierto nada, pero una conexión que me resonó mucho fue precisamente que en el texto de la ética nicómaco que trabajaba Alejandro Vigo en su tesis doctoral, hacía una inflexión al hablar de la acción en el aspecto que tenían los pace o las pasiones, y la lectura que hacía ahí de cómo él interpretaba qué entendía Aristóteles por pazos o los pace, y después en el comentario o artículo que él realizaba a raíz de estos tres conceptos en Heidegger, vi que era posible establecer esa conexión y me interesó investigar y tratar de sacarle partido a esos textos de Alejandro. Bien, claro, fue simplemente tocar allí y de repente se me abrió un panorama de bibliografía y de trabajos que antecedían mucho lo que podía haber dicho Alejandro y que además yo pues quise familiarizarme con ese trabajo. Entonces de ahí parte, por así decir, podríamos decir pragmáticamente, de ahí surge el asunto en cuestión de escribir sobre este tema. Bien. Y después, y ya paso directamente con el asunto que nos concierne, estaba también evidentemente el asunto que podríamos denominar más filosófico o de fondo, que es el papel que puedan tener las pasiones, las emociones, a la hora de darnos a conocer tanto el mundo, podríamos decir, de una manera un poco genérica, como de nosotros mismos, que se me parecía como el marco en el que podía insertarse. Evidentemente, con la inflexión que sobre este tema da el análisis que hace Heidegger. Vamos a ver ahora que no solo en Ser y Tiempo, pero sobre todo en Ser y Tiempo, como es conocido seguramente en el tema del miedo y de la angustia, sobre todo, ¿no? Bien, ese sería como el marco en el que se inserta esto. Cuando yo escribí eso, que ha salido publicado recientemente, yo he seguido por mi parte y me he dado cuenta de todas las cosas que pudiendo haber dicho no he dicho y que pudiendo corregir no me ha dado tiempo a corregir. Pero bueno, esas cosas del publish or perish en el que estamos metidos y que a veces conlleva estas situaciones, ¿no? Bien, entonces habiendo enmarcado más o menos el tema y de dónde procede, me voy ahora a ver si consigo hacerlo bien, a compartir el texto. Entonces, ¿se está viendo el texto? Sí. Sí, Vale. perfectamente. Muy bien. Pues he pensado en que para que la exposición sea más amena, aunque lo importante supongo que es que sea sobre todo clara y que se diga algo de interés, pero que también el que esté atendiendo pueda seguir más o menos el hilo de lo que se dice con un poquito más de amenidad, había pensado estos textos en los que voy a ir haciendo referencia al hilo de lo que vaya diciendo. He preferido eso a leer todo el artículo, que me parece que si en un momento dado puede encontrarse, aporta más, con el riesgo aún así de que quizás se sea un poco menos preciso. Bien. La exposición, más o menos, yo la he pensado para que para las 7 como tarde hayamos terminado, si es posible, para no extenderme más de 40-45 minutos y luego que haya tiempo de coloquio, a lo mejor un poco más, un poco menos. He visto, por lo que vi en el enlace que enviaba a esto, teníamos unas 2 horas, pero bueno, yo también para dejar espacio al coloquio y a las críticas y objeciones que pueda haber, ¿no? Como digo, he pensado que el orden de la exposición tenga aproximadamente 3 partes, podríamos decir, sin contar la introducción, porque la introducción va a ser muy breve, ¿no? Pero una parte, como se ve en los textos, muy introductoria, en el que se plantea un poco el asunto. Después, Aristóteles sobre los pace, algunos textos fundamentales que son los que me parecen que mejor iluminan el traslado que se va a hacer del modo aristotélico de entenderlas a qué le interesa de ese tratamiento a Heidegger. Unos textos que me he permitido, con todos los errores que pueda haber, pero para hacerlo también más accesible, de los Grundbegriffe der Aristotelischen Philosophie, que si yo no entiendo mal, hasta donde yo sé, no han sido traducidos al castellano, aunque sí que están traducidos al inglés.
que sería el tomo 18 de la obra completa de Heidegger, y después algunos que corresponden a ya Sein und Zeit, y que es sobre todo el parágrafo 29, porque luego el 30 ya es el dedicado al miedo, y el 40 es el de la angustia, pero no he querido ir tan lejos porque me parecía que esto ya, si ya solo hablar de los pace en Aristóteles, como bien sabe, por ejemplo, Ariel, ya se nos iría un poco. Intentar hacer pace, Befindlichkeit y más, creo que se iba mucho de lo que podríamos hacer en el tiempo del que disponemos. Entonces, empiezo por lo que sería la introducción y que, como digo, es menos larga o al menos pretendo detenerme menos en ella. Bien, el punto de partida me parece que lo podríamos establecer en que el mismo Heidegger, en Ser y Tiempo, en el parágrafo 29, hace una referencia explícita a la retórica de Aristóteles, que vamos a ver es el lugar privilegiado dentro del corpus aristotelicum en el que Aristóteles aborda de manera directa qué son los pace y define algunos de ellos. Ya veremos por qué en el contexto de la retórica es importante que lo haga en ese contexto. También lo es para Heidegger, pero a la hora de interpretar a Aristóteles también lo es en sí mismo. Y haciendo esa referencia nos marca muy bien cuál es me parece a mí, el punto de partida del que podríamos tirar, ¿no? Es esto curioso que ha pasado, me parece a mí, con la hermenéutica que se hace ahora de Heidegger, que es que, claro, Ser y Tiempo aparece más bien como la culminación de todo un proceso, sobre todo si hablamos del joven Heidegger, ¿no? Aparece más, en un principio aparece casi como algo caído del cielo porque no se tienen las lecciones, y ahora que se tienen ya desde hace ya bastantes años, la lectura retrospectiva, ¿no? De ir hacia atrás, como diciendo de dónde procede todo esto, es la que más se ha impuesto a la hora de leer, sobre todo algunas partes de Ser y Tiempo, ¿no? Leo simplemente el primer texto que creo que nos sitúa muy bien. No es un azar que la primera interpretación de los afectos, sistemáticamente realizada que nos ha sido transmitida, no haya sido hecha en el marco de la psicología. Aristóteles investiga los pace en el segundo libro de su retórica. Contra el concepto tradicional de la retórica como una especie de disciplina, la retórica de Aristóteles debe ser concebida como la primera hermenéutica sistemática de la cotidianidad del convivir. La publicidad, en cuanto modo de ser del uno, no solo tiene en general su propio temple anímico, sino que necesita de estados de ánimo y los suscita para sí. Apelando a ellos y desde ellos es como habla el orador. El orador necesita comprender las posibilidades del estado de ánimo para suscitarlo y dirigirlo en forma adecuada. Bien, este texto digo que sirve como punto de partida porque la referencia directa, a pesar de que, como luego veremos en las lecciones sobre los conceptos fundamentales de la filosofía aristotélica, Heidegger tiene un conocimiento de todos los textos del corpus en el que Aristóteles, textos relevantes en los que Aristóteles habla de los pace, la retórica ocupa un lugar principal, ¿no? Y Heidegger, si yo no recuerdo mal, el único texto que cita al hablar de los pace o de la Befindlichkeit, para lo que es el caso, en Sein und Zeit solo cita la retórica, tanto en este momento como en el pasaje en el que remite al tratamiento del miedo que se hace en el libro 2, capítulo 5 de la retórica. Y vemos, y esta es la frase que a mí más me llamó la atención cuando me acerqué y que es la que también ha sido más comentada, como Heidegger, perdón, se refiere a la retórica de Aristóteles y dice que debe ser concebida como la primera hermenéutica sistemática de la cotidianidad del convivio. ¿Por qué esto es importante? Vamos a ver que el modo en el que Heidegger se acerca a la retórica de Aristóteles y lo que intenta sacar de ella, más que, como vemos aquí, verlo como un tratamiento ya temático dentro de la disciplina que sería la retórica, lo que le interesa más bien es que en la retórica aparece un tratamiento de los afectos, emociones o pasiones, voy a usar de manera indistinta en las distintas traducciones que podríamos hacer de pace, le interesa que no sea un tratamiento, por así decir, psicológico o psicologista, en el cual se tratan solo
los estados de ánimo, las emociones, las pasiones, como si fuesen algo subjetivo y que le pasa al sujeto como un proceso anímico o un estado en el sentido procesual del término. Le interesa específicamente que se trate a las emociones o pasiones abordándolos desde un punto de vista que podríamos llamar, a falta de una mejor palabra, social o comunitario, en el cual el aspecto social o comunitario de los seres humanos se pone en conexión directa con que, conviviendo unos con otros, experimentan al mismo tiempo y pueden experimentar de manera conjunta o por separado esos estados de ánimo o emociones. Vamos a ver, no quiero todavía despejar todo en lo que consiste esta tesis. Vamos a ver que esto es fundamental, ¿no? Que no sea un tratamiento solo afincado en lo psicológico, sino que tenga ese aspecto social o comunitario, que parece que es lo que Heidegger aquí tiene sobre todo en vista. Bien, esta conexión ya ha sido estudiada anteriormente, la conexión que hay entre el acercamiento a la retórica y los paces que hace Heidegger para su concepto de Befindlichkeit ha sido trabajada. Y uno de los textos que a mí, claro, más me sugirió el estar en suelo firme, por así decir, a la hora de hacer esta interpretación, fue que, anticipándose a la publicación de las lecciones que tenemos ahora sobre los conceptos fundamentales de la filosofía aristotélica, que aparecieron en 2002, si yo no recuerdo mal, el tomo 18 de la Gesamtausgabe, ya Volpi anticipaba esta cuestión, ¿no? Y en el texto número 2 pone: este desplegarse, reconocerse y constituirse de la vida humana en las pasiones confirma también lo que Heidegger descubre con el auxilio de la filosofía práctica aristotélica. Es decir, que la determinación fundamental del Dasein es una determinación eminentemente práctica. Si se considera luego que precisamente en este contexto, el de la Befindlichkeit o disposición afectiva, Heidegger hace referencia a la doctrina aristotélica de la Space, no es arriesgado pensar que en la determinación de la Befindlichkeit como connotación fundamental del Dasein, Heidegger se apropia de esta doctrina aristotélica, separándola del contexto en el que la presenta Aristóteles en el libro 2 de la retórica y transformándola en un sentido ontológico. Aquí me parece que Volpi da sobre todo una clave a la hora de ver esta conexión de Pace y Befindlichkeit en el término ontológico. Vamos a ver, y anticipo solo un poco, que uno de los movimientos interpretativos más importantes que hace Heidegger a la hora de leer la retórica es que pasa de hacerlo, como hemos visto, de centrarse solo en un aspecto psicológico e incluso, podríamos decir, solo individual, de cómo las pasiones o los afectos o emociones tienen que ver con algo que le sucede al sujeto, en el sentido más individual del término, en que le da un sentido ontológico. Un sentido que tiene que aplicarse también a cómo el Dasein se entiende a sí mismo. Si nos quedásemos solo en cómo le acontecen estados de ánimo o emociones al sujeto, eso quedaría más bien en terminología heideggeriana en algo óntico. A Heidegger le parece que las pasiones pueden entenderse también en sentido ontológico, y en ese sentido la interpretación que hace de Aristóteles, como dice Volpi, tiene que ver más bien como una especie de ensanchamiento de la noción del pathos a la Befindlichkeit. Pero, como digo, todo esto lo vamos a ir pudiendo ver en los textos, porque ahora todo esto queda un poco como dogmático y prefiero que en los textos pueda verse como con más claridad. Y por último, como último pilar, por así decir, que asienta la interpretación que estoy intentando dar, hacía referencia a ese texto de Alejandro Vigo, Afectividad, Comprensión y Lenguaje, que es un artículo que publicó en Estudia Heideggeriana hace ya unos años. Y ahí hace referencia, vamos a ver a continuación, a que este aspecto emocional o afectivo que siempre está presente cuando el Dasein comprende y se comprende a sí mismo, es fundamental para entender bien por qué habla Heidegger de la comprensión o del Verstehen del modo en que lo hace. Entonces, me parece que este último texto también ilumina bien esto que estamos viendo. Y dice así: el modo de hacerse cargo ejecutivamente de sí por parte del Dasein, sea propia o impropiamente, codetermina el modo de comparecencia del ente intramundano y de los otros
dentro del mundo, en la medida en que provee de un conjunto de puntos de referencia para la comprensión, de los que se derivan también determinadas pautas de enjuiciamiento y determinados criterios de relevancia para la interpretación, o si se prefiere, para la lectura de las situaciones que se presentan en el marco de la ocupación. No hay, pues, jamás algo así como una mera comprensión o interpretación de lo que se ofrece dentro del mundo que estuviera completamente divorciada, desanclada del modo en el cual el Dasein se comprende en cada caso a sí mismo, por referencia a su ser en el mundo, que es siempre el suyo propio. Pero todo esto involucra, además, el papel de la disposicionalidad afectiva, Befindlichkeit, que hace en cada caso su singular aporte a la apertura comprensiva del sentido y la articulación del significado, y ello también desde el punto de vista autorreferencial. Bien, este texto es denso, los textos de Alejandro tienden a ser como muy... a condensar el máximo en pocas palabras a veces, pero me parece que si de algo si algo podemos sacar de este texto, me parece que es sobre todo al final, ¿no?, el modo en el que me parece que Alejandro trata de poner de manifiesto que el modo heideggeriano de entender, el comprender, siempre incluye una dimensión afectiva que es irrenunciable. Me parece que este es el punto fundamental. Y vamos a ver que en la lectura que Aristóteles hace, que Heidegger hace de la retórica, entiende también que ya Aristóteles está hablando en el contexto de la space estudiado en la retórica, de cómo hay una vinculación esencial entre logos y pace, que luego encontraría su correlato precisamente en el modo en el que Heidegger tiene de hablar del comprender y la Befindlichkeit y la Rede, el hablar o el discurso o el lenguaje, como queramos traducir, y la comprensión, estarían siempre afincadas, Boden usa Heidegger en un suelo que sería el que dan las paces, o los paces, el estar afectivamente dispuesto de un determinado modo. Bien, creo que más o menos están asentados ya los pilares donde está esto, y pasamos a la siguiente parte, que es los textos fundamentales en los que tiene en cuenta Heidegger en los Grundbegriffe, sobre todo, pero que son también parte fundamental de la doctrina de los pace en el corpus aristotélico. Me parece que teniendo una visión panorámica muy general y sin mucho detalle, porque tampoco es posible en este contexto, pero al menos de los textos en los que Heidegger está pensando, sobre todo cuando habla de los pace en Aristóteles y después que nos iban para interpretar la Befindlichkeit, pasar por esos textos sí que puede ser muy interesante. Bien. En esta parte, que sería ya, como digo, más centrada en qué dice Aristóteles específicamente sobre los pace, claro, nos encontramos con un problema, me parece a mí, de bastante envergadura, y es que ya solo este tema es ingente, ¿no?, lo que puede decirse sobre ello, y también la bibliografía secundaria y la interpretación que se ha ocupado de este tema. Sobre todo, yo, aunque soy todavía muy joven y tengo mucho que aprender, recuerdo en el sentido de que he leído y entiendo que ha sido así, sobre todo en los años 80 y 90, hay sobre todo una discusión muy amplia. Amélie Oxenberg-Rorty publica un volumen sobre ensayos sobre la retórica de Aristóteles, y allí hay una discusión y se escribe mucho. Y ya solo eso incluye muchas discusiones sobre cuál es el papel de las emociones o pasiones en Aristóteles, y sobre todo en relación, aunque no solo, con su doctrina ética, ¿no? Ese fue como tuvo un papel muy importante, pero ya digo, no solo en ese aspecto. Aquí no voy a entrar en esas discusiones porque me parece que se salen del tema. Sí que las he tenido en cuenta para alguna cosa que voy a decir, pero no me voy a detener mucho. Me interesa más bien poner de manifiesto una tesis importante, y es que a su vez se subdivide en otras dos. Y es que el tratamiento de los pace ocupa mucho más que lo que aparece en la retórica. Esto sería como, quizá para algunos suene como muy evidente y de perogrullo,
pero por si acaso lo digo, ¿no? Ocupa mucho más en el sentido de que hay bastantes más textos y en más contextos, además de la retórica, en que los paces se abordan. Ocurre como eso que suele ser común en la filosofía de Aristóteles, que es de esos términos, el término pazos, o su plural pace, que polajos legómena, ¿no? Se dicen de muchas maneras y entonces aparecen en muchos contextos y con distintos significados. Pero a pesar de ello, de que haya un uso bastante amplio en el corpus, contamos también, sobre todo, con un texto que es del diccionario, si lo queremos llamar así, o léxico de conceptos filosóficos que hace Aristóteles en Metafísica Delta, Metafísica 5, en el que hay un tratamiento directo del término de pazos y he traído ese texto. Y después aparecen otros textos que son los que yo he tenido más en cuenta, que es en el libro 1, capítulo 1 del De Anima, por una razón muy sencilla que ahora veremos, y después los textos ya directamente asociados con la retórica. De estos textos, de estos significados más específicos, ¿no? Y por eso decía que luego se subdividía esto en dos. El primero, que es el que aparece y me interesa más, es el del de ánima. Es interesante por luego la inflexión que le va a dar a ese significado o uso del término pazos, del que hace uso allí Aristóteles en el de ánima. El uso que hace del Heidegger y cómo lo interpreta va a ser fundamental para luego la comprensión de la Befindlichkeit. Y después los de la retórica, porque como hemos visto en el texto anterior de Heidegger, es el que él sobre todo tiene en mente cuando redacta esas páginas de Ser y Tiempo, por lo que podemos saber. Bien. Empiezo entonces con el primero de los textos, al que luego volveremos cuando Heidegger habla de él en los Grundbegriffe, y que corresponde al capítulo 21 del libro 5 de la Metafísica. Allí, en la traducción de García Yebra, que como vemos tiene algunas peculiaridades, como ya empiezas traduciendo paces por afecciones, aunque luego, o sea, por el plural, aunque luego veremos que tiene su sentido dentro de la traducción que hace. Y en este texto de Aristóteles dice, se denominan afecciones, primer significado, en un sentido, las cualidades en las cuales una cosa puede alterarse. Por ejemplo, lo blanco y lo negro, lo dulce y lo amargo, la pesadez y la ligereza, y todas las demás de este tipo. Segundo, en otro sentido, las actividades y las alteraciones de tales cualidades. Tercero, y de ellas, especialmente, Malon, las alteraciones y movimientos que producen daño. Y muy especialmente, Malista, aquellos daños que producen sufrimiento. 4. Además, se denominan afecciones las grandes gracias y los grandes sufrimientos. Bien, evidentemente este texto podríamos ir desgranando cada una de las partes, pero para el tema que nos ocupa, creo que lo más interesante es subdividir en estos 4 significados. Hay los 2 primeros que tienen un contexto mucho más genérico, parece que se puede aplicar simplemente también a las alteraciones que se pueden sufrir, ya sea determinados objetos cuando cambian de color, ya sea el mismo sentido cuando el ser humano siente pues, calor, frío, ve un color u otro, ese tipo de alteraciones, ¿no? Y habla de la misma aloiosis, está ahí presente, ¿no? Y es lo que se tiene sobre todo en cuenta. Vamos a ver que Heidegger a esto también le saca punta, pero me parece que los otros 2 significados son los que contextualizan mejor el uso que luego va a hacer del término Aristóteles en la retórica. Y que tiene que ver sobre todo con que son alteraciones y movimientos que producen daño o que producen grandes gracias, podríamos decir, ¿no? O sea, momentos como álgidos en el ánimo, podríamos decir, y luego, o grandes sufrimientos, ¿no? También grandes dolores, podríamos traducir, en el sentido de que está hablando del IP, ¿no? Y en ese sentido podríamos hablar también de dolor. ¿Por qué esto es interesante? Porque luego en la definición de pasión o emoción que da Aristóteles en la retórica hay una referencia directa también al placer y al daño, ¿no? Como son aquellos movimientos en el ánimo que, por así decir, vienen acompañados siempre de placer o de dolor. Bien, vemos entonces que en este pequeño fragmento
que nos habla de una manera concreta de una tesis más general, que es que en el corpus aparecen muchos significados, ¿no? Estos dos últimos conectan mejor con luego el uso que va a hacer de estos términos Heidegger, tanto en los Grundbegriffe como en Sein und Zeit. Si fuésemos al index de Bonitz, Bonitz ahí distingue, además de tener en cuenta evidentemente este texto, él tiene en cuenta varios significados, pero uno, que es el que me parece también más interesante y al que hace referencia estos últimos dos, él habla de un quinto significado que condensaría estos dos, no refiriéndose solo a este texto, sino a todo el corpus, y habla de animi perturbati, y luego dice affecti o affecti. Este es el que engloba estos 3 o 4, ¿no? El que sobre todo tiene en cuenta y señala Bonitz y que luego tiene en cuenta sobre todo Heidegger. Bien, en este contexto de estos significados y centrándonos sobre todo en el 3 y el 4, aparece también el tratamiento que hace de los pace o del pazos Aristóteles en el de ánimo. El contexto es muy distinto en el sentido de que evidentemente no es ni siquiera no es un léxico o un diccionario de intentar ver los múltiples significados, sino que está más centrado en una discusión muy concreta. Es al comienzo del Tratado de Ánima y entonces Aristóteles sobre todo está discutiendo sobre si hay o no hay afecciones, emociones, pasiones. Aquí el texto sí que daría para más, o sea, quizá el uso es más genérico y no podríamos hablar solo de emociones, que sean propias solo del alma. Y en este contexto, vamos a ver luego que para Heidegger esto es muy importante, Aristóteles dice que los afectos son siempre de la unidad psicofísica y no solo del cuerpo o solo del alma. Leemos el texto y luego comento algo más que me parece importante. Del mismo modo, parece que las afecciones del alma, tatesiges pace, se dan con el cuerpo. Valor, dulzura, miedo, compasión, osadía, así como la alegría, el amor y el odio. El cuerpo, desde luego, resulta afectado conjuntamente, jamás, también podríamos traducir simultáneamente, al mismo tiempo, en todos estos casos. Lo pone de manifiesto el hecho de que unas veces no se produce ira ni terror, por más que concurran afecciones violentas o palpables, mientras que otras veces se produce la conmoción bajo el influjo de afecciones pequeñas e imperceptibles. Por ejemplo, cuando el cuerpo se haya excitado y en una situación semejante a cuando se encuentra encolerizado. Pero hay aquí un caso más claro aún. Cuando se experimentan las afecciones propias del que está aterrorizado sin que esté presente objeto terrorífico alguno. Por consiguiente, y si esto es así, está claro que las afecciones son formas inherentes a la materia. Bien, además de las implicaciones ontológicas o para la ontología aristotélica que esto podría tener, me parece que lo más interesante a señalar de cara a la interpretación que luego va a hacer Heidegger de estos textos es que Aristóteles está pensando en que si le ocurre algo afectivo, en este caso al sujeto del que principalmente parece estar hablando, que es al que puede experimentar este tipo de emociones, el ser humano, ¿no? Lo hace como una unidad y nunca como en alguna de sus partes. Bien, esto es muy interesante porque alguna de las acusaciones a veces en las que se puede caer y se le pueden achacar al tratamiento heideggeriano de la afectividad en Ser y Tiempo, se le ha achacado a veces el que hay poco tratamiento de la corporalidad. Como diciendo, bueno, sí, se habla de esto, pero parece que precisamente el hecho de que haya una especie de, o sea, el que se soslaye la referencia a la corporalidad sería un defecto del tratamiento heideggeriano. En Ser y Tiempo es verdad que el asunto se trata poco. Luego en los seminarios de Zoll y Kohn se le pregunta directamente sobre esto y Heidegger responde por qué no lo hace. Pero es que ya en los Grundbegriffe vamos a ver que Heidegger sí que hace referencia a esto y precisamente enfatiza el que Aristóteles no hable solo de que sean los afectos algo que le sucede, por así decir, al ánimo, sino que involucran a todo el ser humano, dice él, como ser vivo.
Y eso va a ser muy interesante que veamos después. Bien. Hay también otra pequeña indicación que voy a dar muy breve y que tiene que ver sobre el texto en el que se dice cuando se experimentan las afecciones propias del que está aterrorizado sin que esté presente mecenos, o sea, no haya objeto terrorífico alguno. Vamos a ver que Heidegger toma pie en este texto para la diferencia entre miedo y angustia. Porque precisamente el que sea posible experimentar algún afecto determinado sin que sea provocado por ningún objeto que gatille esa emoción, por decirlo de algún modo, está en conexión con que la angustia se produzca ante nada y no ante algún objeto concreto. Pues Heidegger hace referencia precisamente a este texto en los Grundbegriffe para poner lo que podríamos decir son las semillas de lo que luego va a ser el tratamiento en Ser y Tiempo. Bien, paso entonces ya al tratamiento más específico que hay en la Corpus Aristotelicum de las emociones y que, como digo, son los textos a los que más relevancia da luego Heidegger en su interpretación y que son pues tanto la definición de pasión o emoción en la retórica, luego un texto breve sobre qué tipo de análisis es el que piensa Aristóteles que hay que realizar para llegar a una comprensión cabal de cada una de las emociones en particular. Y por último, una breve referencia también al caso del temor o el miedo en la retórica, que por razones que luego veremos son muy importantes para Heidegger. Bien, en el primer texto, ¿no? Aristóteles, Retórica 2.1, dice: son las pasiones aquello por lo que los hombres cambian y difieren para juzgar, y a las cuales sigue pena y placer, o dolor y placer. Tales son la ira, compasión, temor y las demás semejantes y sus contrarias. Bien, me parece muy relevante para el contexto en el que aparece este texto y para interpretarlo adecuadamente, detenernos un momento, me parece a mí, en el uso que se hace de que cambian y difieren para juzgar los hombres. Porque esto es interesante, además de porque es un texto que ha sido un poco cruz de la interpretación, porque precisamente aquí es donde se debate sobre si Aristóteles tiene una concepción cognitivista o no de las emociones y en qué sentido lo serían o no, y también para la referencia a qué tipo de contenido intencional tienen, etc. Me parece que es relevante tenerlo en cuenta sobre todo en el contexto en el que aparece esta definición. Es decir, estamos en la retórica y, como decíamos al comienzo, esto es muy importante para el modo en el que Heidegger también tiene de entender los pace y cómo los va a interpretar. En la retórica, si yo no entiendo mal, y aquí Ariel después seguro que tiene mucho que decir, Aristóteles está sobre todo, o uno de los aspectos que más le interesan enfatizar, es el hecho de que el orador tiene que disponer de un conocimiento como directo de las emociones, de qué son y cuáles son las principales, porque tiene que ser capaz de suscitarlas en el auditorio. Entonces, el tratamiento que está haciendo aquí Aristóteles y la definición que da es evidentemente para poner de manifiesto que muchas de las convicciones u opiniones que tienen los seres humanos están enraizadas y surgen muchas veces de que ya tienen una predisposición afectiva hacia aquello sobre lo que las opiniones hablan y sobre lo que el orador va a poner como tema de conversación o de debate o de discusión. Entonces, vamos a ver que luego a Heidegger le interesa mucho el aspecto del difieren para juzgar o cambian de opinión, podríamos decir, porque evidentemente si lo que se suscita es la emoción para el cambio de opinión, luego el énfasis que va a poner Heidegger en que el suelo o donde está enraizado el comprender y el hablar, sea la Befindlichkeit, sea la disposición afectiva, conecta evidentemente con el hecho de que en el tratamiento que haga Aristóteles ya los paces jueguen ese mismo rol, ¿no? De predisponer nuestro modo de comprender de una determinada manera. Sobre a las cuales sigue pena y placer, también Heidegger dice algo, pero en los textos que tienen que ver directamente con eso, lo veremos a continuación, que son los textos de Grundbegriffe, y como quiero que lleguemos allí con tiempo, no me detengo más, pero algo más
haré referencia a eso. El siguiente texto, el número 7, me parece interesante porque luego Heidegger repite casi, yo me atrevería a decir, no palabra por palabra, pero sí hay un análogo muy claro entre este texto de Aristóteles y luego cómo Heidegger piensa que hay que analizar el caso concreto del miedo en el parágrafo 30 de Ser y Tiempo. Pero voy a decir también algo específico sobre esto en el texto que he colocado de Aristóteles. Dice, sobre cada una de las emociones, entiendo, de las pasiones, hay que distinguir 3 partes. Por ejemplo, sobre la ira. ¿De qué disposición están los iracundos? ¿Y contra quiénes suelen enojarse? ¿Y con qué ocasiones? Porque si de estas nociones tuviéramos una o 2, pero no todas, sería imposible inspirar en Pollein la ira. Y lo mismo en las restantes. Entonces, este análisis tripartito me parece muy interesante, porque claro, no hace referencia solo a que haya que ver qué es lo que la provoca, sino también en qué disposición coloca a aquellos que sufren esa determinada emoción. Y después, ¿quiénes son aquellos contra los que suelen producirse esa emoción o contra quienes se dirige después, ¿no? Me parece que es interesante en este texto que vemos que, claro, el análisis que tiene presente Aristóteles ya también en este texto se muestra cómo ese aspecto social o comunitario es esencial. No se habla de las emociones o de las pasiones simplemente como algo que le está pasando a alguien. Evidentemente es un elemento importante, pero le parece indisociable que se tenga también en cuenta contra quiénes y con qué ocasiones. Es algo que no, como que tomado en abstracto se vuelve analizable solo de una manera ínfima y se tiene que poner siempre en ese contexto social o comunitario para que pueda analizarse de la mejor manera posible. Luego está el texto de Ser y Tiempo que digo que es análogo con este, pero ya llegaremos y haré la referencia exacta a ese. Pasamos al último, también de la retórica, ya el capítulo 5, en el que Aristóteles habla directamente del miedo, del temor. Y hace precisamente, no he puesto todo el texto porque sería muy largo, pero se puede intuir ya que hace este análisis tripartito del que hablábamos hace nada. Dice, sea el temor cierta pena o turbación resultante de la representación de un mal inminente, bien dañoso o bien penoso. Pues no todos los males se temen. Por ejemplo, ser uno injusto o tardo, sino lo que significa penas grandes o daños. Y esto si no parece lejano, sino inminente. Porque lo que está muy lejos no se teme, pues todos saben que morirán, pero como no está cerca, no se preocupan. Este texto también es fundamental para luego la lectura que va a hacer Heidegger. Y por una razón que me parece que es muy sencilla y que la misma terminología luego se repite. Y es la representación de un mal inminente y luego que no se teme es lo lejano, ¿no? Y esto si no parece lejano, sino inminente de nuevo. Esta terminología, luego Heidegger va a usar la de plötzlich, va a decir como algo que tiene que ver con que o sea repentino, es decir, la referencia a la temporalidad, a que toda afectividad ya tiene un componente en el cual el que la pueda experimentar como la experimenta, sobre todo en el caso del temor, se ve de una manera muy clara, tiene que ser capaz de expectar, ¿no? De estar como expectante al que algo suceda o que pueda estar como en una situación de espera, de anticipación, de una expectativa de que algo así suceda. El punto que luego le dedica Heidegger en Ser y Tiempo al caso del miedo también toma pie en este análisis cuando le concede tanta importancia al hecho de que tenga que ver con que el sujeto que lo experimenta sea capaz también de tener cierta percepción del tiempo, que es una frase tomada literalmente también del De Anima, en el que Aristóteles habla de que solo el ser humano se puede decir que propiamente tenga cierta percepción o experiencia del tiempo, ¿no? Creo que dice Chronos aistesin ejusin, creo que dice. Y en ese contexto me parece también relevante. Bien, creo que con esto más o menos
llegamos al punto como central de lo que ahora quiero decir sobre Heidegger, ¿no? Y es que tenemos en mente de dónde surgía esta interpretación y también ahora los textos en los que sobre todo tiene en mente. Y ahora me voy a detener sobre todo muy poco en los textos para leerlos, porque me parecen que ya dicen mucho desde sí mismos y para que nos dé tiempo a llegar al coloquio con tiempo. Como digo, este volumen de la Gestalt das Gabe, si yo no lo tengo mal entendido, no está todavía traducido. Yo he usado tanto el original y luego me he servido en parte de la traducción inglesa, y por eso los textos aquí son muy preliminares. He sido yo mismo el que he traducido, entonces tendrán algún error, estoy seguro, y me disculpo ya de antemano por ello. Bien, en el volumen 18, aquí en los Grundbegriffe, he seleccionado algunos textos que me parece que podemos ponerlos en conexión con los anteriormente vistos del corpus aristotélico, ¿no? En este primero dice Heidegger: esta investigación, la que Aristóteles lleva a cabo en Retórica 2.20, que hemos visto algunos de esos textos, sobre los pace, tuvo mucha repercusión histórica. Su influencia en la Stoa, la entera doctrina de los afectos, como nos ha llegado hasta la actualidad. Estos pace, afectos, no son meros estados de los seres animados, sino que tienen que ver con una disposición afectiva del ser vivo en su mundo, en el modo como éste se encuentra dispuesto hacia algo, cómo él deja que le concierna un asunto. Los afectos juegan un rol fundamental para la determinación del ser en el mundo, del ser junto con otros. Vemos ya esta inflexión que ya en el año 24 Heidegger le está dando a los pace, ¿no? Toma pie, evidentemente, en el contexto fundamental en el que son tratados por Aristóteles, que es en la retórica, pero vemos ya que empieza con la acuñación de ciertos términos, como es el de Befindlichkeit, ¿no? De este encontrarse, como se traducía también, yo creo que José Gauss en la primera traducción usaba esa terminología, pero, por así decir, ya se produce eso que luego ha llamado Volpi en el texto que veíamos anteriormente, esa ontologización del término. Se habla ya de que es algo que tiene que ver con la disposición afectiva del ser vivo en su mundo. No es algo que suceda como solo contextualmente en momentos determinados, sino que tiene que ver con algo que determina al sujeto que experimenta ese afecto y le predispone a ver el mundo de una determinada manera en su conjunto. Bien. Esto para como ya primer texto en el que podemos ver cómo Heidegger ya está enfatizando este hecho de que los pace no hay que reducirlos solo a algo psicológico, sino algo también que incluye todo el ser, por así decir, del hombre y su respecto al mundo. Bien, un poco más adelante en ese mismo texto, Heidegger continúa y dice: los pace son también características, caractere, que a su manera, de un modo más cercano, determinan el ser en el mundo, ser en el momento. No se trata de estados anímicos o síntomas corporales. Más bien, los pace caracterizan a todo el ser humano en su disposición afectiva en el mundo. El ser humano completo es el tema primario de investigación en la psicología aristotélica en el libro 1 del De Anima. Hemos podido ver el texto anteriormente. El ser humano entero debe entenderse en relación con su ser como Zoe, como ser en el mundo, y por tanto captado como un tema propio no de la psicología, sino del cuestionamiento del ser de este ser. Aparece, claro, toda la inflexión y toda la perspectiva a la hora de analizar este tema que Heidegger ya en esos años se está poniendo de manifiesto sobre lo que podríamos llamar en ese contexto todavía la hermenéutica de la facticidad, ¿no? De ese intentar ver al Dasein en sí mismo a partir de su estar vivo. Claro, no vivo solo en el sentido biológico, precisamente esa es una de las grandes diatribas que tiene Heidegger y que aparecen también en Ser y Tiempo, de que ese sentido interpretativo de la vida solo como algo biológico deja fuera lo que precisamente sería lo más relevante a la hora de entender qué significa para el Dasein estar vivo. Pero aquí me parece que el énfasis que pone en que sea el ser humano entero tiene que ver precisamente con ese tratamiento que hemos visto de que los afectos o los pace no sean solo algo que le acontece a una parte
del hombre, sino a él en su conjunto. Y después, como vemos, sigue esta referencia a que es algo que abre de algún modo el mundo a ese ser. Lo predispone de algún modo y aquí nos dice ya, y que además nos permite saber algo de ese ser en sí mismo a partir de los pace. Nos permite saber cómo es su estar abierto al mundo y cómo es su estar abierto a sí mismo. Pace, continúa Heidegger. Tomaremos el análisis del miedo como ejemplo. Para los griegos, el miedo como angustia es constitutivo de tipo y modo en que se capta lo que es y lo que no es. Por dicha razón, Aristóteles ve el fenómeno del miedo de modo tan amplio que él mismo presta atención al hecho de que hay miedo, incluso si nada hay que pudiera inducir inmediatamente un miedo. Miedo ante nada. De este modo se vuelve comprensible el modo en que los griegos ven el ser en el presente. Ser como cuidado en el modo de la presencia. Bueno, esto, como vemos, cada uno de los textos engloba mucho más de lo que yo voy a poder señalar aquí, pero me parece que para seguir con el hilo, lo que vemos es que aquí también hace referencia a ese fragmento casi final del texto que veíamos, en el cual lo que se tiene en consideración es el hecho de que a veces el miedo se produzca sin que haya nada que lo esté provocando directamente. Entre los intérpretes de ese texto, más aristotélicos, se pone en cuestión esta interpretación sin hacer referencia directamente a Heidegger, pero por ejemplo Constant en su Emociones en la Grecia antigua, creo que se podría traducir así su texto, dice que aunque este texto podría dar la idea de que Aristóteles más que de miedo parece estar hablando de otro estado de ánimo que sería algo así como la angustia, porque no hay nada que lo provoque, piensa ahora el texto en concreto del que se sirve Constant, no lo tengo por aquí, pero bueno, nos sacaría un poco. Simplemente que es discutido que realmente pueda leerse como un modo distinto de tener miedo y angustia este pasaje específico de Aristóteles. Aunque ya vemos que Heidegger sí que lo toma así y que es precisamente en textos como estos en los que toma pie para luego su distinción entre miedo y angustia. Bien, un poquito más adelante y haciendo referencia a otro texto que veíamos anteriormente. A partir de estos 4 significados, los que Aristóteles enumera en Metafísica 5.21 y que ya hemos visto, cabe apreciar el genuino vínculo de Pazos. Se vincula con el ser de los seres vivos, que se caracteriza por encontrarse una y otra vez. El ocurrirle a uno como afectarle y golpearle en esta disposición afectiva. El ocurrir mismo tiene el carácter de lo doloroso. El ocurrir mismo, en cuanto suceso, no precisa sin más de tener el carácter de lo doloroso, del epzorá, de la destrucción. Más bien, Aristóteles reconoce un metabolé, kínesis, aloiosis, en el que el pasheim, el sufrir, el ser afectado, el padecer, tiene el carácter de la sotería, de la salvación. Vamos a ver qué sentido le da. Algo me ocurre de modo que este experimentar o padecer tiene el carácter del sotsein, del ser salvado, podría traducirse, aunque vamos a ver que en un contexto muy distinto al salvífico que puede entenderse bíblico, aunque sí que es cierto que Heidegger ha estado leyendo a los místicos y todo esto, pero vamos a ver que él se refiere a otra cosa. A través de que algo me salga al encuentro, me ocurra, no soy destruido, sino que yo mismo llego primero al estado genuino, a saber, la posibilidad que estaba en mí se realiza. Vemos aquí que de una manera, aunque sea un poco difuminada, claro, el contexto en el que el contexto más amplio en el que se están incluyendo los pace nos permite entenderlos, piensa Heidegger, como constitutivos del ser, del Dasein, y no simplemente como algo que le acaece desde fuera. Piensa él que más bien es en ellos donde algo que es posible en el ser humano se realiza, ¿no? Llega a su máxima expresión, o a una expresión más plena, en el que no solo se padece algo en el sentido del sufrir, sino también en el de llegar, de que algo se lleve a cumplimiento. Podríamos decir, haciendo con estas connotaciones un poco del Erfüllung ya en un contexto más fenomenológico. Bien, ya va terminando este aspecto y pasamos ya al final de la exposición. Por consiguiente, los pace no son meras vivencias psíquicas, no están en la conciencia, sino que son un ser afectado del ser humano en su completo ser en el mundo.
que se expresa por el hecho de que el todo, el contexto situacional completo que se encuentra en este ocurrir, en ser afectado, pertenece a los paces. Por así decir, todo el mundo del sujeto es afectado, ¿no? Los así llamados estados corpóreos de angustia, alegría y demás no son fenómenos concomitantes, sino que pertenecen al ser característico de los seres humanos. Vemos esa ontologización, ¿no? El hecho de que no se reducen a algo pasajero, algo que pasa, sino que Heidegger lo piensa como algo que es co-constitutivo del modo en el que el Dasein es y se le presenta el mundo en el que vive. Y vamos al último y pasamos ya a Sein und Zeit. En la medida en que los Pace no son un mero añadido a los procesos físicos, sino el suelo, Boden, a partir del cual surge el habla y al que vuelve lo expresado, son los Pace las posibilidades fundamentales en las que el Dasein mismo está primeramente orientado hacia sí mismo, se encuentra a sí mismo. El ser orientado primero, el esclarecimiento de su ser en el mundo no es un saber, Wissen, sino un encontrarse, sich befinden. Veíamos cómo en el texto de Alejandro Vigo se hacía referencia a esto, ¿no? En el modo en el que comprenderse a sí mismo y comprender el mundo es un siempre estar ya afectivamente dispuesto de un modo. Tiene, por así decir, cierta prioridad sobre lo que va a venir después. Es más originario que el comprenderse ya al modo que aquí dice Wissen y que luego en el contexto de Sein und Zeit va a hablar de la constatación teórica o del modo teórico de tenerse a sí mismo y de verse como objeto. Solo dentro de la sí caracterizado encontrarse y ser en el mundo es posible el hablar de cosas, en la medida en que se les despoja de la apariencia que tienen en las relaciones inmediatas. Por consiguiente, se nos presenta la posibilidad de llegar a un estado de la cuestión que, en cierto sentido, vuelve al modo en que el mundo es visto en cuanto prefigurado por las o por los Pace. En este último texto, me parece, ¿no?, que se ve de una manera muy clara el movimiento que ha realizado Heidegger a la hora de leer el modo en el que se habla de los Pace en la retórica. Y es el poner un énfasis en el que siempre y en todo caso el hablar, el comprender, presupone ya un estar afectivamente dispuesto de un modo y por lo tanto que el modo originario del hablar y del comprender, de algún modo Aristóteles habría tomado la retórica como el contexto principal para hablar de ello, porque es donde el logos, el hablar, el discurrir, está como en su lugar más cotidiano. Y ese estar cotidiano es interpretado por Heidegger como también más originario que otros modos, no defectivos, pero sí secundarios y montados sobre ese, que son otros usos del comprender y del hablar o del lenguaje, como ya podría ser un lenguaje más técnico o científico, ¿no?, en el cual ese suelo en el que están sentados esas Pace, aunque no del todo eliminadas, porque no pueden eliminarse, son como relegadas a un segundo plano. Por eso la retórica es como el texto principal en el que Heidegger encuentra el punto de apoyo a su propia comprensión de la Befindlichkeit. Y paso ya de manera muy somera, porque son textos que creo yo más conocidos de Heidegger, estos de Ser y Tiempo sobre la disposición afectiva. Voy a ir muy rápido y espero terminar en los próximos minutos. Vemos que el modo de comenzar que tiene Heidegger en Ser y Tiempo, en el contexto ya específico sobre la Befindlichkeit, tiene una clara intención, que es dejar de lado que vaya a ser un tratamiento de los estados de ánimo de modo óntico o psicológico y lo coloca ya en el plano que a él le interesa, que es el ontológico. Ya se ha culminado ese proceso, por así decir. Y dice, lo que en el orden ontológico designados con el término disposición afectiva es ónticamente lo más conocido y cotidiano. El estado de ánimo, el temple anímico. Antes de toda psicología de los estados de ánimo, por lo demás aún sin hacer, será necesario ver este fenómeno como un existencial fundamental y definirlo en su estructura. Eso es lo que va a hacer Heidegger. Evidentemente no va a estar hablando solo de las emociones o las pasiones en un contexto que podríamos denominar como ya más con connotaciones psicológicas, sino en la medida en que nos ayudan a comprender el ser del Dasein. En la disposición afectiva el Dasein ya está siempre puesto ante sí mismo. Está ya en un sich befinden que veíamos antes, ¿no? Y no en el modo del saber teórico.
ya siempre se ha encontrado, no en la forma de una autopercepción, sino en la de un encontrarse afectivamente dispuesto. Desde un punto de vista ontológico existencial, no hay el menor derecho para rebajar la evidencia, entre comillas, de la disposición afectiva, midiéndola por la certeza apodíctica propia del conocimiento teórico de lo que simplemente está ahí. Pero no menor es la falsificación de los fenómenos cuando estos son desplazados al campo de lo irracional. El irracionalismo, como contrapartida del racionalismo, solo habla como bizco de aquello de lo que éste habla como ciego. En esa especie de dicotomía de las pasiones no nos dicen nada del sujeto porque son solo cosas que no tienen que ver con lo racional y con lo que realmente es constitutivo de su esencia, según la definición canónica de animal racional, y frente a una lectura en la cual lo único que contaría sería un modo de acercarse, por lo tanto, puramente teórico, Heidegger dice, no, hay un modo en el que podemos encontrar una vía media, podríamos decir, en el que no hay que pedirle lo que no da, pero al mismo tiempo hay que exigirle lo que sí que puede dar de sí, a la disposición afectiva, que es hablarnos del ser del Dasein, pero evidentemente no del mismo modo en el que nos habla de él un conocimiento teórico, ya técnico, científico, podríamos decir, teórico constatativo, acerca de ese mismo ser. Es más originario el acercarse a él desde la disposición afectiva. Ya esto se puede ver. La disposición afectiva es algo muy diferente de la constatación de un estado psicológico. Tan lejos está de poseer el carácter de una aprehensión reflexiva que toda reflexión inmanente solo puede constatar las vivencias, porque la I ya ha sido abierto a la disposición afectiva. El mero estado de ánimo abre la I más originariamente, pero también lo cierra más obstinadamente que cualquier no percepción. Es decir, es un contexto en el cual cuando uno cae en ese estado de ánimo, por así decir, a lo mejor no sabe qué es lo que lo produce o qué es lo que lo provoca, pero el hecho de que caigamos en él nos dice mucho acerca del ser del Dasein, cuando el análisis se convierte en ontológico y no en meramente óntico. En efecto, desde un punto de vista ontológico fundamental, es necesario confiar el descubrimiento primario del mundo al mero estado de ánimo. Una pura intuición, aunque penetrase en las fibras más íntimas del ser de lo que está ahí, jamás podría descubrir algo así como lo amenazante. Porque solo se da en la medida en que hay una Befindlichkeit. Hay un modo de estar en el mundo que posibilita que lo amenazante se nos presente como tal. Bien, y ya el último texto, porque el tema del miedo creo que se nos va si continúo por ahí. La disposición afectiva es un modo existencial fundamental como el Dasein es su ahí, su estar ahí. No solo caracteriza ontológicamente al Dasein, sino que, a la vez, en virtud de su carácter aperiente, tiene una importancia metodológica fundamental para la analítica existencial. Como toda interpretación ontológica en general, la analítica existencial solo puede pedir cuenta, por así decirlo, acerca de su ser a un ente que ya antes ha sido abierto. Y deberá atenerse a las más destacadas y amplias posibilidades de apertura originaria y dejarlo, en cierto modo, interpretarse a sí mismo. Ella se limita a acompañar esta apertura, con el fin de elevar existencialmente a concepto el contenido fenoménico de lo abierto. Es decir, y ya concluyo, lo que Heidegger parece encontrar y que luego, por así decir, ensancha y en esta confrontación productiva de la que habla también a veces Alejandro Vigo con distintos autores de la historia de la filosofía, en este caso con Aristóteles, y parece sacar de allí, ¿no?, es que a la hora de entender el ser del Dasein, cómo es su modo de ser, lo que eran los pace tratados por Aristóteles, sobre todo en la retórica, le hacen ver que no constituyen solo estados pasajeros por los que el sujeto a veces se encuentra, y mucho menos individuales o solo psicológicamente entendidos, sino que son fundamentales para comprender el ser del Dasein. En cuanto que no hay que verlos de una manera, por así decir, directa, como puede ser un tratamiento, por así decir, psicológico, sino, y esto es lo interesante, en la medida en que pueden verse ya como modos en los que el ser del Dasein es abierto y el mundo se le presenta de un determinado modo. Es, por así decir, un acercamiento metódico, y en ese sentido ontológico,
a los afectos en la medida en que nos sirven para conocer mejor, de una manera más originaria, el ser del Dasein. Bien, me he extendido un poco más de lo que quería, pero creo que si no me lo reprocháis sin problema, creo que más o menos he conseguido dar una panorámica de lo que a mí me parece más relevante, a lo mejor un poco con demasiadas cosas, pero de lo que me parece más importante a la hora de hablar de los espacios aristotélicos a la vez heideggeriana. Así que muchas gracias por la atención, porque sé que seguro que en algunos puntos no ha sido fácil y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, crítica o lo que convenga. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. No, lo cual no es poco. Y además le incorporaste el carácter de claridad. En fin, cosas que solo vos podrás hacer. A mí, yo no podría, en fin. Así que muchísimas gracias. Aprovecho también a agradecer nuevamente a Miquel Solans, a Javier Gómez Martín, a Rafa Reina, que vi que también se había conectado, a Carolina Durán, amiga también de la casa, colega, y bueno, en fin, y a todos y a todas por participar de este encuentro. Al estado negativo de mi conexión se le sumó una lluvia bien caribeña, así que no sé cómo se estará escuchando más o menos lo que estoy diciendo. De todos modos, lo importante es, de nuevo, agradecer a todos y a cada una, y abrir ahora un espacio de preguntas, comentarios, reflexiones. No es necesario hacer una pregunta directa, sino más bien compartir en diversas lecturas para justamente enriquecer el espacio. Pueden levantar la mano, metafóricamente hablando, o escribir en el chat y acercamos el comentario o la pregunta. Miguel, ¿querés, perdón que interrumpa, dejar de compartir la pantalla? Así podés ver a quienes Perfecto. te preguntan. Ahí está, gracias. Sí, bueno, sí. tenemos... Perdón, Ariel, vos me avisás si se te corta la conexión, ¿eh? Yo mientras tanto dejo el micrófono cerrado. Excelente, muchas gracias, Lau, por siempre tu atención. Bueno, tenemos dos manos levantadas. Yo tenía una pregunta, pero vamos a dejar hablar a, por ejemplo, Gabriel Ruiz, que levantó la mano, y luego Horacio Fontana, que también siempre nos acompaña. También le agradezco muchísimo. Y en tercer lugar, Néstor Pleitas. Ese sería, por lo menos de lo que yo pude ver, la jerarquización. Gracias, Ariel. Muchas gracias por la exposición. Muchas gracias también al Centro de Estudios de Hermenéutica por hacer estos eventos tan interesantes. Espero que se me escuche bien. Bueno, en particular, he también revisado el volumen 18 de Grundbegriffe, y justamente me llamaba la atención una cita que indicabas respecto de cómo Heidegger tiene una lectura ahí de este objeto indeterminado, que más adelante va a denominar la angustia. Me llamó mucho la atención esa referencia de ánima, porque yo no lo había visto en la lectura, ¿no? de Grundbegriffe, y bueno, creo que eso me invitará a darle otra revisión, porque justamente cuando está tratando en la retórica el tema del miedo, justamente está caracterizando, está tematizando Heidegger lo que es el before, el ante qué, ¿no? Y ahí sí lo está señalando como justamente esto que decías, ¿no? De que hay algo determinado, ahí sí está viéndose como determinado el ante qué, como algo que se aproxima, el plesiasmos, ¿no? Eso que va a dar justamente el miedo, en la medida que se aproxima más miedo tenemos, ¿no? Pero justamente esa referencia que señalabas de algo indeterminado, que es justamente lo que en serio tiempo Heidegger va a decir, hay que capturarlo en su determinación, no tratar de determinarlo. Justamente esa referencia me parece muy interesante porque me está indicando, me parece, dando mucha claridad respecto a cómo Heidegger está construyendo ahora sin un sentido ontológico la noción de angustia, ¿no? Es decir, que ya, de hecho, ya está jugando en esos cursos, también en las lecciones de los prolegómenos,
ya empieza como que Heidegger a decirnos, ¿no? La angustia es el fundamento de todo miedo, ¿no? Y hacer esta separación, esta escisión, porque justamente aquí me parece Heidegger no emplea el término en los Grundbegriffe de angustia, sino que es Furcht, miedo, ¿no? Y por ahí horror, no recuerdo bien cómo era el término en alemán, pero justamente cómo está tratando de caracterizar el tema del miedo, ¿no? Y cómo sí hay algunos elementos o estos momentos estructurales del miedo que me parece que es el último que se menciona en Ser y Tiempo, el que todavía no está tratado en los Grundbegriffe. Me parece que solo los dos primeros, el ante qué, de hecho es en el que más se centra, ¿no? Pero bueno, esta referencia al de ánima es el que yo más bien revisaría. Y bueno, algo en particular que quería señalar también es sobre la cuestión del papel fundamental que juega el logos en el curso, en el sentido de que ahí es donde se va a desprender el sentido de la retórica como una hermenéutica que apunta a la ecoinonía, ¿no? A esta, digamos, esta convivencia entre los seres humanos, porque justamente, bueno, ahí Heidegger va a destacar algunas otras cosas, como el oír, como una especie de la estesis fundamental, ¿no? El oír, y justamente pues tiene relación con el habla, ¿no? Hablar, oír, y justamente algo también de esta hermenéutica, que es la retórica, entendida como una hermenéutica en la que el ser humano va a dialogar junto con otros seres humanos, o Daseins, plantear justamente lo que Heidegger señala en el curso, ¿no? Que es justamente que el miedo es lo que va a hacer que hablemos, ¿no? Entonces, eso también quería como comentarlo. Y de ahí, pues bueno, felicitarte. Gracias también por la conferencia. Ha sido muy interesante. Me parece que era necesario la extensión del tiempo que te hiciste para ir aclarando y desarrollando más cosas, porque si no nos íbamos a quedar como, bueno, ¿y qué venía, no? ¿Qué pasó? ¿Qué faltaba? Creo que fue muy justo de hacerlo, ese agregado del tiempo, y nos dio, de hecho, para charlar también. Y bueno, felicitarte y felicitar también al Centro de Estudios de Hermenéutica. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, muy amable por tus palabras. Y me alegro que se vea así porque yo he disfrutado mucho también de ir haciendo ese recorrido y me parece que sobre todo dos puntos de lo que comentas, ¿no? Tanto de la relación miedo-angustia y cómo es tratada en ese curso por Heidegger, y luego la referencia que haces al texto del de ánima, y luego lo que has comentado sobre el logos, que me ha parecido también muy interesante. Claro, primero diría, ese texto me parece un ejemplo muy claro de una de las cosas que me parecen tanto una de las virtudes, por así decir, del modo que Heidegger tiene de leer a Aristóteles, como, no diría un defecto, pero sí que diría lo que a veces lo hace a los ojos de los intérpretes como más sesudos, por así decir, de Aristóteles, que tengan más reticencia a aceptar su lectura. Porque me parece precisamente un texto que él le saca mucho partido, pero luego el uso que él hace de él, a veces me parece a mí, con cierto sentido, el uso que él hace lo tiene, evidentemente, pero si luego uno intenta recuperar eso para interpretar exactamente lo que está diciendo Aristóteles, se vuelve complicado, ¿no? Pero es un texto que da mucho de sí, me parece, para eso. Hacía referencia, y tengo ahora sí el texto delante, ¿no? En el que David Constant, que es conocido por haber publicado un libro hace ya unos años, The Emotions of the Ancient Greeks, Studies in Aristotle and Classical Literature. Entonces, en este libro precisamente hace referencia a que algunos, aunque no cita directamente a Heidegger, pero podría tenerlo en consideración, han hecho referencia a que en ese texto pueda leerse en Aristóteles una distinción entre angustia y miedo. Y él, en esta cita, dice a continuación, sus ojos, ¿no? Como leyendo solo a Aristóteles sin intentar ir más allá, dice, aunque tal miedo, dice, such fear detached from a specific object, ¿no? Esta indeterminación de que parece no tener objeto específico alguno, resembles the modern conception of anxiety, la concepción actual de ansiedad o de angustia, Aristotle does not develop the idea of a free-floating state, ¿no? La idea de un estado como que no está ante ninguna cosa en específico sintiéndose afectada, of apprehension detached from an impression of specific harm. O sea, tiene que haber algo que esté haciendo daño, ¿no? Piensa. Lo contrario, una noción de eso
como tal, en Aristóteles no tiene un tratamiento directo. Y por tanto, este texto habría que hacer una lectura un poco menos, por así decir, inflacionista de la que hace Heidegger, ¿no? Pero bueno, esto ya digo desde una concepción centrándonos solo en la hermenéutica de Aristóteles concreta, ¿no? Y luego, en referencia a lo que dices del logos, que me parece interesantísimo, claro, luego han salido muchos estudios al respecto de eso, ¿no? Del modo en el que se sirve de la retórica como hermenéutica. Heidegger, ¿no? Y me parece muy interesante, han salido varios volúmenes, hay uno sobre todo de Gross, que salió hace ya bastantes años, en el que habla precisamente de esto y hace una introducción y hay una entrevista a Gadamer, se hace referencia al modo en el que luego pudo ser usado este curso tanto por Gadamer y Arendt, porque uno puede ver cómo hay determinadas conexiones que enraizan ya desde este curso. Entonces sí, no me ha dado tiempo a hablar de eso, pero es uno de los temas principales de los Grundbegriffe, o sea que lo he dejado y no voy ahora a ponerme con eso porque tampoco podría, pero sí, es interesantísimo y te agradezco mucho el comentario. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por tu comentario. También muy enriquecedor. Habría mucho para decir, solamente digo esto, hay que hacerle justicia también a Platón y retrotraer todo este análisis al Fedro de Platón, que ahí también se tematiza la retórica como una psicología, pero no en el sentido actual, sino en el sentido de comprender a la psique, todos los constituyentes de la psique, los paces, incluso el ethos, a partir del cual se puede empoyein, es decir, infundir algún tipo de disposición afectiva, que eso a su vez genera alguna fantasía, o al revés, o la fantasía después genera a los paces. Es todo un tema ahí muy complejo, esas conexiones entre pace y fantasía. Pero efectivamente, hagamos justicia también al Fedro de Platón. Dicho lo cual, me callo. Horacio, le toca a usted. Muchas gracias, ambos. Sí, primero agradecer, porque la verdad que ha sido una conferencia muy esclarecedora, por lo menos para mí. Yo siempre digo, tengo que decirlo, que no vengo de la filosofía, yo soy médico y como médico me he preocupado siempre por el cuerpo. Y yo veo que Heidegger se queda un poco alejado siempre del cuerpo, y hablamos de lo óntico y de lo ontológico, y aparentemente el sentimiento y la emoción es como que son dos aspectos del conocimiento que pareciera como que tienen más que ver con lo óntico que con lo ontológico. Al hablar del temor, uno siempre piensa o se termina llegando en Heidegger al temor a la muerte, y se habla poco de la supervivencia, ese sentido de proteger al cuerpo y permitirle que alcance sus objetivos. No sé si usted estaría de acuerdo en ver este aspecto de las emociones como el aspecto más óntico del ser, del Dasein. Muchas gracias por la pregunta. Me parece también fundamental. O sea, creo que es importante cuando hablamos hasta donde yo entiendo. Hay muchos otros que seguramente encontrarían mejores palabras, también porque saben más de Heidegger de lo que puedo saber yo, que como le gusta decir que decirlo ahora después que uno ha hablado parece falsa modestia, pero realmente
como yo lo diría, es que no hay que pedirle tampoco a Heidegger que haga dos cosas a la vez. Si al menos quiere hacer una bien. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo entiendo bien el intento de analizar el papel que puedan tener las emociones, los afectos, o como él acuña, la disposición afectiva, que no por mero capricho acuña un término propio, sino por una razón muy específica, pedirle que, al mismo tiempo que trata de analizar el ser del Dasein a partir de lo que nos dicen de él, el hecho de que experimente emociones, eso sería ya una tarea ingente, que es la que él trata de hacer. Es decir, entender bien eso ontológicamente. ¿Qué quiere decir que sería ese segundo aspecto que se le pediría también a veces? Que es que haga lo que es papel totalmente legítimo y propio al tratar de las emociones de otros campos del saber que no son el análisis existencial del Dasein. Lo que Heidegger no está de acuerdo es que sobre el modo en el que las emociones pertenecen al ser del Dasein y el del cuidado y todo lo que podríamos decir, tengan el monopolio sobre eso la psicología o la biología u otras ciencias. Pero eso no significa que lo que dicen no sea relevante para entender lo que son, pero no al mismo nivel en el que lo es el análisis ontológico de estas para la comprensión del ser del Dasein. Dicho esto, no sé si me he explicado bien, pero dicho esto, no hay que olvidar que aunque para el modo en el que Heidegger trata de hablar de estos asuntos tiene que tomar una perspectiva determinada, el Dasein se entienda como un ser sin cuerpo, o se entienda como un ser que no también busca el sobrevivir. Lo que hay que entender más bien es que esos comportamientos, como puede ser el tener que alimentarse o el tener que vestirse, se explican desde algo más fundamental que desde sí mismos. Se explican desde el cuidado, por ejemplo. Se explican desde el estar como ya teniendo que verme, como dice al comienzo de ese tiempo, verme con mi ser, por ser un ser al que le va su propio ser. Entonces, no es que los otros análisis no sean relevantes para entender el papel de las emociones, lo son también. Pero Heidegger piensa, no nos dan a conocer de modo originario al Dasein, haciendo el análisis de esa manera. No sé si más o menos he aclarado, o a lo mejor no, pero este sería como mi punto con respecto a lo que comentabas, Horacio. ¿Podría agregar algo? Respecto a la comprensión, uno está en el mundo con un determinado estado de ánimo, una Befindlichkeit. Pero cuando abre algo del mundo, su Befindlichkeit puede cambiar. El cambio de la Befindlichkeit no es una forma de conocer. Si entiendo bien la pregunta, sería más bien que no sé si acabo de entender qué entiendes por cambio de conocer. Un cambio en la forma de ver. O sea, si yo entiendo bien, para Heidegger eso habría que ver. Eso es un momento de lo que la Befindlichkeit pone de manifiesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente siempre nos encontramos ya de un modo dispuestos, tanto con respecto al mundo como con respecto a nosotros mismos. Y evidentemente eso puede variar en muchísimas formas. Entonces, uno puede estar de mal humor, uno puede estar temeroso, uno puede estar alegre. Todo eso forma parte también de la Befindlichkeit. Pero, y este me parece el asunto crucial, no es parte del análisis existencial dirigir directamente la mirada a los cambios específicos por los que puede ir pasando el estado de ánimo, sino al estado de ánimo en sí mismo. ¿Qué nos dice acerca del Dasein el estado de ánimo, la Befindlichkeit en sí misma? Evidentemente,
esta es variable y adopta multitud de formas. Y cada una de esas formas luego puedes, como hace Aristóteles en la retórica, o como hoy quizá haríamos más el campo de la psicología, se puede hacer un análisis exhaustivo sobre cada uno de esos modos. Incluso se podría decir, esos modos solo pueden darse porque el cerebro o la parte del cuerpo que queramos sufre también determinados cambios. Y eso es así. O sea, me parece que si ya Aristóteles lo tenía claro con la poca biología de su época, nosotros más todavía. Pero no es el punto que le interesa a Heidegger poner de manifiesto. Toda esa variabilidad y los modos en los que cada una de esas tiene, sino cómo todas están enraizadas en que hay una disposición afectiva fundamental, que siempre el Dasein está ya en una de ellas, la que sea, pero está siempre ya configurando el mundo que tiene a su alrededor y el modo en el que se relaciona consigo mismo. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Claro, si no entendí mal, sería como que Heidegger echa mano de Aristóteles para justamente constatar que el Dasein comprende ya afectivamente determinado. Por eso hay esa hermosa relación, sobre todo también en retórica, que el Crinei, es juzgar, tiene un fondo de afectividad, en este caso de los pastes. Por eso cuando uno está alegre o triste, no juzga de la misma manera. En fin, pero bueno. No sé si estuve en lo cierto, cualquier cosa me corregirán. Sí, o sea, Ariel, además es que el texto que tú escribiste, si yo no recuerdo mal, sobre la sinomopatella, ¿lo he dicho bien? Excelente, sí. Es precisamente esto, ¿no? Cómo el orador, en el contexto ya de la retórica, tiene que buscar conectar a ese nivel también con el auditorio, a un nivel en el que la disposición afectiva, ¿no? como se sincronice, por decirlo algo. Excelente. De hecho, claro, en ese contexto, bueno, ese textito que mencionás, y te agradezco por mencionarlo, justamente eché mano en intentar justamente mostrar con ese verbo, que aparentemente es una invención aristotélica, sinomopasteo, en griego está compuesto por el prefijo com, que es sim, más homo, que viene de homoios, semejante, y la raíz de pastos. Es decir, que el orador intenta de algún modo hacer que el oyente simpatice, en este sentido utilizando etimológicamente la palabra, con ese estado afectivo que él intenta despertar. No necesariamente tiene que ser el mismo del orador. Por ejemplo, pongo un caso. Si yo quiero infundir en un auditorio cierta mirada negativa sobre alguien, puedo mostrarme dolido. Y entonces todo mi discurso y mi forma de apropiar la palabra, incluso con el cuerpo, va a estar bajo el requisito de despertar ustedes compasión conmigo, y esa compasión despierte cierto enojo con esa tercera persona a la cual estoy intentando conducirlos a ustedes, que tengan esa mirada. Y esa sensación a su vez genera un juicio en el auditorio. Por ejemplo, X es malo. Todos esos juegos están por eso muy atento a Aristóteles en atender. En fin, pero no me quiero extender porque si no le quito tiempo a Néstor, que tenía alguna pregunta, y a Raquel luego, y ya después lo dejamos. Bueno, tenemos a Laura, esas tres, y luego lo dejamos ya en paz, creo, a Miguel Martín, que allá en España debe ser tarde. Muchísimas gracias. Bueno, Néstor, sí, ya. Ahí está. ¿Me escuchan? Disculpen que no tenga puesto el video, es que por acá, los saludos de La Habana, de Cuba. Acá la conexión a veces no nos acompaña y también está lloviendo caribeñamente. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Sí. Perfecto. Agradecerles a todos por el espacio, que es brillante, y la ponencia ha sido igual una investigación acuciosa sobre Heidegger y Aristóteles. Quiero preguntar, quizás me salgo un poco del tema, para quizás adentrarnos aún más sobre Heidegger. Si se nota, el camino de Heidegger en Ser y Tiempo, para hablar de las disposiciones afectivas, parte de la pregunta por el sentido del ser, luego trabaja lo cotidiano, y solo cuando entra a lo cotidiano entiende
estos procesos que son el Sorge, Versorge y Fürsorge, donde comienza a exponer un poco de qué va a entender por disposición afectiva. Pero poco después, en la sección 38, que dice la caída y la condición de arrojado, Heidegger comienza a tematizar el cadente estar en el mundo en cuanto tentador tranquilizante, o lo que es al mismo tiempo alienante. Y luego dirá, la alienación tentadora y tranquilizante de la caída lleva en su propia movilidad a que el Dasein se enrede a sí mismo. Esto me llevó inmediatamente a preguntarme, por si cree usted, profesor Martí, que Heidegger asuma el pathos o los pathes como una cuestión spinoziana. Me refiero a los pathes como una forma del Dasein de mantenerse en su ser. Es decir, siguiendo Spinoza, sum esse conservare. Y además, si cree que Heidegger propone atender al pathos para sobrellevar la enajenación, y si es así, ¿cómo sería? Porque, y me llama la atención que Heidegger menciona muy poco el problema de la enajenación dentro de Ser y Tiempo, y creo que en general en Sura, de lo poco que he podido revisar. Y cuando lo menciona, utiliza la palabra Entfremden, que viene de Entfremdung, y en alemán tenemos al menos 4 formas de entender la palabra enajenación, ¿no? Entfremdung, Verfremdung, Entäußerung, Veräußerung. Y él toma esta, que tiene una raíz evidentemente hegeliana. Y bueno, tengo muchas más preguntas. Es que sucede que soy profesor de filosofía y trabajo precisamente estos temas, ¿no? Pero bueno, quisiera empezar por ahí. Muchísimas gracias, Néstor. La verdad es que me parece también un acercamiento muy interesante porque tiene que ver también con toda esa parte que no es que se aleje, sino que simplemente es como estas 2 secciones, aunque es todavía en la primera sección, pero bueno, es verdad que la disposición afectiva, como el resto de aspectos que se tratan en la primera parte, después tienen que ser retomados para ya el análisis como estructural y total que se hace del Dasein a partir sobre todo de esa segunda sección, ¿no? Y creo que es ahí donde más conecta con lo que tú has hablado. Tengo que reconocer una cosa, y es que mi conocimiento de Heidegger es bastante limitado en cuanto que Ser y Tiempo, como es conocido de sobra, es una obra ingente en cuanto a cómo uno puede ir tratando parte a parte y apartado a apartado. Entonces, lo digo porque mi respuesta va a ser bastante mediocre, yo creo, pero voy a intentar hacer lo que pueda. Si puedo recomendar algo para lo que comentas, te recomendaría lo que haya escrito sobre eso, que yo pueda conocer un poco más, Alejandro Vigo, pero tampoco porque tenga algo específico en mente. Si yo tuviese que decir algo, es verdad que un aspecto fundamental que parece también interesarle a Heidegger del tratamiento de los pace es que tienen esa dimensión, por así decir, de poder ser propios o impropios. Me parece que el punto que enfatizabas de la alienación o de la enajenación tiene que ver con que el modo de experimentar el pace y de qué hacer con lo que uno experimenta cuando experimenta eso, coloca al Dasein en situación de decidirse de un modo o decidirse de otro. Poner un énfasis en vivir como lo que podríamos decir con propiedad o impropiamente. En ese sentido, le interesa también la retórica porque es el terreno de la retórica, podríamos decir, como es tratado sobre todo por Aristóteles, a Heidegger le parece también muy interesante el hecho de que lo que se tiene sobre todo en el habla cotidiana son opiniones. Y se tienen las opiniones, se tienen este sé que se ha acabado traduciendo por uno, pero que también podría ser el sé impersonal, este tenerse opiniones, que haya una opinión pública compartida por todos, es donde puede perderse el Dasein, ¿no? Y en el que acaba viviendo impropiamente porque precisamente se deja llevar por lo que los otros piensan, por el modo cotidiano del estar. Y solo hay determinadas disposiciones, sobre todo la angustia le parece relevante, porque obligan al Dasein a recuperarse a sí mismo o, por así decir, a perderse para siempre. Podríamos decir, dramatizando un poco. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que hay una inflexión en el tratamiento que se hace de las paces en el cual el estar enajenado o fuera de sí, en el sentido de impropio,
o el estar propiamente ya como enraizado en uno mismo y como siendo totalmente responsable de la propia existencia, se pone también de manifiesto. Pero no sé si he conseguido como captar del todo hacia dónde iba tu cuestión o tu pregunta, pero eso es lo que a mí se me ocurre que podría decir que tuviese algo de conexión con ello. Sí, si me permite, creo que sí, efectivamente, momentos heideggerianos que definen perfectamente el camino de la enajenación está entre el ser propio y el ser impropio. Sin embargo, mientras exponía me preguntaba, ¿no? ¿Para qué ontologizar? O sea, la pregunta de ¿para qué hacer esta filosofía? ¿Para qué ontologizar las disposiciones afectivas? Si antes otros sesudos no lo habían hecho. Y vuelvo, insisto en la relación con Spinoza, porque Spinoza en la ética, sobre todo en la sección, en la cuarta parte, si no me equivoco, ontologiza también, no las disposiciones afectivas, sino los afectos, y los coloca en un lugar primordial. Y curiosamente Heidegger hace algo muy similar a Spinoza. Lo digo porque nunca menciona Spinoza si no es en Schelling y la libertad humana. Nunca lo menciona. Y lo menciona una sola vez referente a cualquier otro tema. Bueno, Heidegger hace algo similar a Spinoza cuando equipara que a las disposiciones afectivas como una posibilidad de Sicht, de la visión. Es decir, aumenta la posición, ¿no?, de uno en el mundo, ¿no?, este cuestar. Y la interpretación, ¿no?, la hermenéutica que uno va a hacer. No sé por qué ha estado un poco en desuso la interpretación de horizonte hermenéutico, un concepto que me parece de tanto peso dentro del esquema o dentro de la construcción heideggeriana. Pero bueno, sí, por ahí. Agradecido. Muchas gracias por la referencia, Néstor, y lo voy a revisar, porque me parece muy interesante la conexión que señalas con Spinoza. Muchas gracias, Néstor. Realmente la injusticia con Spinoza es inmensa. Podríamos pensar para más adelante hacer algún tipo de ciclo vinculado a Spinoza. Maravilloso. Muchísimas gracias por esa conexión y un saludo para los y las amigas cubanas. De verdad, muchas gracias. Toca ahora a Raquel y luego a Lau. Bueno, yo quería decir que me siento agradecidísima por esta ponencia, por el recorte de la temática y por la forma en que fue desarrollada. A mí, desde la experiencia de la escritura poética, que es lo que estoy haciendo, me ayuda a ampliar el abordaje conceptual cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué espero de la poesía? ¿Qué es la experiencia poética? ¿Cuándo está y cuándo no está la experiencia poética como acontecimiento? Y bueno, ahora creo que tengo como más amplitud para poder, no sé si responder, pero sí pensarlo. Esta posibilidad de propiciar el encuentro con la disposición y la disponibilidad afectiva del otro. Yo creo que esa sería, no una definición, porque bueno, no se puede definir poesía ni en muchas cosas, ¿no? Pero sí un abordaje posible. Y la verdad que, bueno, me da mucha felicidad esto. Gracias. Qué bien, Raquel, me alegro mucho porque yo también es una cosa que leyendo a Heidegger uno se da cuenta de que permite dar un esquema ontológico, me parece a mí, a determinadas experiencias que a veces han pasado por ser como algo secundario y que él consigue que encuentren su sitio en cómo el Dasein en realidad se ve a sí mismo y está en el mundo. Y en el caso de la experiencia poética, me parece que es algo además que, aunque esto es un poco ya especular un poco más, pero que está, me parece, enraizado también en ese modo de entender la conexión entre el lenguaje o logos, Rede, Verstehen y Befindlichkeit. ¿Qué quiero decir con esto? Que los usos del lenguaje, hay algunos que propician más y otros propician menos el que determinadas disposiciones afectivas afloren.
Y el tema de la experiencia poética es muy interesante porque precisamente el encontrar un lenguaje adecuado que tome en consideración que siempre estamos ya en una disposición afectiva, permite que se despierte en otros eso, ya sea en la retórica o en otros contextos. Y Heidegger, leí hace poco, o estaba leyendo hace poco también, el texto, uno de los textos que tiene sobre la técnica, ahora no sé si es la meditación sobre la técnica o uno, y habla también y dice, bueno, hablando en un contexto de todo este conglomerado técnico que ahora se ha convertido como en algo mundial, etcétera, pero dice, a partir de donde nos puede llegar de nuevo la salvación, dice, donde está el peligro está la salvación, hace citando a Hölderlin. Y habla precisamente de que es en la experiencia poética donde puede producirse esto, ¿no? Entonces, me parece que es una conexión que evidentemente luego ha sido explotada en el segundo Heidegger, pero que ya pueden encontrarse elementos de esta en Ser y Tiempo y en cómo se entiende la disposición afectiva y la conexión con el lenguaje o con el habla. Así que muchas gracias por señalarlo también esto. Muchísimas gracias, Raquel, súper profundo. Muchas gracias. Bueno, Laura, tu turno. Muchas gracias, Miguel, por tu exposición. Ya todo lo que dijeron es tal cual a lo que suscribo. Y es más bien una consulta, volviendo a la consulta de Horacio al principio. Cuando hablamos de la Befindlichkeit, entendida como quizá en vez de decir disposición, esa disposicionalidad afectiva, estamos en el ámbito, digamos, en el registro, estamos haciendo un análisis ontológico. Y la pregunta de Horacio, que se refería a los cambios probables o posibles que pudiese sufrir esa disposicionalidad, digo ahora ya, no son los estados de ánimos, los Zustand, es decir, para diferenciar aquello que es la disposicionalidad afectiva, que sería el modo de ser del Dasein, uno de los modos de ser del Dasein, que no sufriría cambios, sino que lo que sí cambia son los Zustände, que es de lo que se ocupa la psicología, lo que se ocupa hoy diríamos la ciencia de la mente o de lo que fuese. Es esa solo la pregunta como para dejar esa distinción, si es correcta o no, como para no hacer este como entrevero de áreas de estudio, por decirlo así. Sí, no, me parece muy pertinente, porque hasta donde yo entiendo que puede que haya algo que me esté dejando, porque es verdad que una cosa son como Stimmungen, ¿no? Como el que uno va como pasando por, y uno incluso luego podría decir la Gesinnung, ¿no? O sea, que uno también está... Y una cosa es como el ir pasando por distintos estados de ánimo, y eso es algo que cualquiera puede experimentar, y me parece que conecta con el aspecto que Heidegger en el texto primero por donde empieza el tratamiento de la Befindlichkeit dice allí, esto es lo más cotidiano y conocido, porque todo el mundo dice, bueno, tengo miedo. Y me dice, bueno, yo entiendo de qué me estás hablando, tú mismo lo sabes y sabes que es algo que precisamente en cuanto te has familiarizado un poco con él, va a empezar en un momento dado y va a terminar en otro momento, ¿no? ¿Está hablando Heidegger de eso cuando habla de la Befindlichkeit? Me parece que sí y que no. Me parece que no en el sentido de que todo eso le sucede al Dasein en la medida en que es un ente, ¿no? En ese sentido le tienen que pasar cosas como al resto. Y entonces ahí conecta con la noción de pathos, que podríamos decir que es la de que uno sufre cambios y no puede no sufrirlos. Ahora me parece que lo que hay que hacer el cambio no es en qué tipo de cosas aborda el tratamiento ontológico, porque en cuanto es ontológico ya no es óntico y por lo tanto no habla de cosas. La Befindlichkeit entonces no es un término que se acuña para referirse a una parte del Dasein como tal, si yo entiendo bien, ¿no? Sino a aquella, no sabría cómo usarlo, ¿no? Pero a aquella dimensión suya que está allí presente siempre, desde siempre, a priori, podríamos decir, en el sentido de que no cabe dar cuenta del ser del Dasein sin hablar de eso también. Pero eso no cambia.
porque eso es estructural, eso es como el cuidado. Uno puede decir, no, hombre, evidentemente hay formas específicas del estar cuidando, que pueden ser, pues él dice, la solicitud, ¿no? Pues el estar, ¿qué necesitas? Pero luego está la estructura del cuidado que no se identifica con ninguna de ellas en concreto, sino que es estructural. No sé si con esto más o menos, y creo que por eso es la necesidad de acuñar un término distinto, porque si no, hablar simplemente de emoción, entonces allí disposicionalidad o disposición es precisamente con esa idea de mantenerlo como al margen de los cambios. Exacto. Muchas gracias, Laura. Sí, porque sería uno de los modos de ser de esos science bias, porque si no estamos en un registro de óntico y no ontológico, o estaríamos en un registro. Gracias. No, muchas gracias. Nuevamente, gracias por tu exposición. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos y a todas. Perdón que he mencionado a algunas personas, pero bueno, vi a los y las amigas y me emocioné. Pero le agradezco a todos y a todas por estar aquí. De nuevo a Martín por su disposición al diálogo y a compartir con nosotros sus investigaciones. Insisto, fue un tema profundo, tematizado profundamente y con suma claridad. Y eso es notable, así que te agradezco muchísimo. Agradezco de nuevo al Centro de Hermenéutica por darnos la posibilidad de tener estos encuentros. Y bueno, Laura, si querés cerrar con alguna información del centro, por mi parte ya es todo. De nuevo, simplemente me queda agradecerles. Para mí es todo ganancia. Agradecer a todas y a todos, como decimos, y pedirles que estén atentas y atentos a las invitaciones que les enviamos, a los correos que reciben. Sabemos que por momentos se hace un poco intensa la comunicación porque son muchas las actividades que tenemos, pero bueno, como habrán experimentado hoy y disfrutado, son actividades que vale la pena disfrutar, digamos así, y también a quienes crean que les pueden llegar a interesar, como recién mencionó Raquel, desde ámbitos de la producción intelectual, digámoslo así, para hacer un ámbito más amplio, pueden enviarlos y también invitar a que miren las grabaciones en el canal nuestro de YouTube. Siempre como principio del centro insistimos una y otra vez, el diálogo entre saberes y evitar el encapsulamiento que da pasos agigantados en nuestra sociedad, a pesar de esa globalización que nos abre el panorama. Por otro lado, cada uno y cada una estamos cada vez más encerrados en nuestra especificidad, y bueno, este espacio pretende ir a contracorriente en ese sentido. Sabemos que es una contracorriente, que es una gota de agua en el mar, en el océano, pero bueno, lo es igual. Muchas gracias, Miguel. Realmente un placer. Y Ariel, bueno, buen regreso a Buenos Aires, y nos alegra que desde Cuba también nos escuchen, participen. Todo este ámbito también quiere fomentar el intercambio latinoamericano, europeo, internacional en general. Bueno, mil gracias. Muchísimas gracias al centro y a todos por la asistencia.